Vamos a ser breves para empezar con la ponencia de hoy. Bien, entonces, vamos a hablar sobre algunos métodos importantes que ustedes deben tener en cuenta al momento de su aprendizaje, al momento de empezar lo que es semiología como tal, ¿no? Entonces, tenemos que ser unos estudiantes muy bien capacitados para poder entender la semiología, tenemos que buscar estrategias de elaboración de ideas, tenemos que aprender a trabajar en equipo, porque en semiología, y en general, todo lo que es medicina interna, cirugía, pediatría, obstetricia, gineco, todos los temas que van a venir de ahora en adelante, desde que entran ustedes al mundo de la clínica, van a tener que hacerlo con estrategias de estudio. Entonces, esta estrategia de estudio nos va a ayudar bastante para poder relacionar bien nuestros conocimientos. Entonces, en esa va a ser el principal hincapié de la ponencia, ¿no? En tener una buena estrategia de estudio, en qué métodos usualmente tienes que usar y qué estrategias personalmente me han funcionado a mí bastante durante esta práctica. Yo ya tengo experiencia de 5 años, tanto dictando, tanto como estudiante, y he aprendido muchas cosas durante el proceso, y eso es lo que quiero partir el día de hoy. Entonces, vamos a hablar sobre el aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en problemas y en la práctica de recuperación de la información. Es decir, vamos a hablar muchos temas importantes que van de mano con la psicología del aprendizaje. Bien, por ejemplo, lo más común que nosotros vamos a usar o lo que van a ver ustedes durante su aprendizaje es el aprendizaje tipo hipotético deductivo. Es decir, van a ver un aprendizaje basado en casos clínicos, donde ustedes tienen que concluir a base de hipótesis, a base de teorías, porque al final es una hipótesis la que tienen que plantear, para poder diagnosticar a una persona. Por ejemplo, acá tenemos un caso clínico típico de una persona con hepatitis de un tipo, ¿no? No voy a mencionar el tipo todavía, pero es una hepatitis, ¿no? Para la sintomatología, poner un poco de contexto. Si te dan todo el contexto, ok, o sea, si alguien te da todo el contexto que ves acá, no hay mucho, no se presta mucho a pensar, tal vez, el estudiante. Y es lo que vamos a ver un poco de lo mal que a veces tenemos el aprendizaje hipotético y que no funciona del todo, o nos malacostumbra, mejor dicho. Entonces, un aprendizaje hipotético deductivo basado en casos clínicos de esta índole, como lo presento acá, tiene ciertas fallas, como también puede tener ciertas certezas. Por ejemplo, acá yo veo un caso clínico, rápidamente nos digo, tiene nada fiebre, náuseas, ha tenido el antecedente de viajar hace una semana, eh, después de una semana, perdón, de llegar, ¿ok? Tiene acolia, que es las heces blanquecinas, tiene anorexia, tiene dolor abdominal, prurito, tiene coluria. Entonces, esos signos me ayudan bastante y con los exámenes diagnósticos que tengo después de los signos vitales, la toma de, en general de signos, ¿no? Tanto abdominales, que son los más importantes, como de otros sistemas, ¿no? Que puedan ir relacionados un poco. Y después están las tomas de las pruebas complementarias, que son nuestras pruebas auxiliares, que en este caso te salen enzimas hepáticas, que son la alanina aminotransferasa, la aspartame aminotransferasa, ¿no? ALT y AST. Comunes, bastante comunes en la práctica. Entonces, con esto, rápidamente dices, pues, esta es una hepatitis vírica, ¿no? Puede ser, pues, la tipo A, pues, la tipo E, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en eso, ¿no? Es rápidamente deducible. Ahora, ¿cómo sería un aprendizaje basado en otro tipo de método? ¿Cómo deberíamos de intentar entender diferente para que el aprendizaje sea más significativo y profundo? Eso es lo que tenemos que lograr durante la clínica. Lo más importante que tienen que lograr ustedes es hacer un aprendizaje basado en ideas que salgan más a flote. Es decir, un aprendizaje inductivo no sería como lo que hemos visto, sino sería un aprendizaje por pasos. Luego vamos a hablar un poco del pensamiento bayesiano que va de la mano con esto. Entonces, por ejemplo, ponte que no te ponga caso clínico completo, sino te ponga la mitad, un pedacito de este nomás. Imaginemos nomás ese caso, para hacerlo así corto, porque en realidad deberíamos hacerlo paso a paso para poder hacerlo como que más exploratorio, pero podemos hacerlo solamente en dos partes. Pero en la práctica ustedes pueden dividirlo en más partes y esa, para sacar más conclusiones. Entonces, tenemos la misma estudiante, Lily Arnold, una estudiante de 23 años, acude a un médico de consulta local, una semana después de llegar a una visita a la India. No te dice nada más. Tiene fiebre, náuseas, vómitos, tiene deposiciones blancas, apatía de apetito, dolor abdominal, alta coloria y prurito. Hasta este punto, lo que casi siempre todos piensan es en una hepatitis vírica, sin necesidad de exámenes auxiliares, claro. Con eso ya confirmas. Pero nosotros en la clínica, no, el paciente no nos viene de esta manera. O sea, el paciente no te va a venir con su examen en la mano, no te va a venir con sus signos en la mano. Entonces no te sirve del todo conocer toda la historia clínica, porque le quitas a tu aprendizaje lo más importante, el pensar. Si no pensamos durante una intervención clínica, durante la práctica clínica, no nos sirve nuestro aprendizaje teórico como hemos aprendido, porque no estamos estimulándonos. Es así de simple. Entonces, tú puedes pensar al toque, una hepatitis viral, tipo A o tipo E, ya, bacán. Ahora, pero tengo que pensar en más cosas.
Porque un paciente no te va a decir al toque, este es mi diagnóstico. Entonces puede ser una fiebre tifoidea, por salmonela, leptospirosis, ¿no? Puede ser malaria, depende de la zona endémica de donde sea. Puede ser colecistitis, ¿no? Típico, la colia y la coluria puede haber. La fiebre amarilla, también por este tipo de ictericia, ¿no? Fallo hepático, que también se puede relacionar a esta zona en el caso clínico. Sin más contexto, ¿no? Hasta este punto, estos dos párrafos me pueden dar diferentes diagnósticos diferenciales, que así lo van a conocer durante la práctica clínica, ¿no? Eso es importante, tener encajado bien en la cabeza que un paciente tienes que poner varios diagnósticos con lo que te dan nada más. Hasta este punto, para mí tienes eso. No encasillarnos solamente uno. Por ejemplo, yo con esto pienso, el toque, hepatitis viral. Pero si me viene un paciente con una clínica extraña, anormal, o que tal vez no hicieron bien la historia clínica, y yo tengo que volver a revisar las posibles causas de lo que es la fisiopatología, obviamente, con conocimientos previos que tenemos. Entonces, como usted ya sabe un poco de fisiopatología, ya sabe un poco de los conocimientos previos que un estudiante de medicina debe saber en este punto, que está en clínica, entonces ya más o menos pueden deducir e inducir y proponer diferentes teorías. Recuerden que el aprendizaje hipotético deductivo propone teorías, pero a veces peca de proponer solamente una, o sea, parte de algo general a algo particular. Y esa no es la idea, o sea, partir desde la teoría, por ejemplo, la teoría de hepatitis A o E, no me va a ayudar del todo, o puedo tener un sesgo de conocimiento, que así lo vamos a ver luego. ¿Y cómo es este sesgo de conocimiento? Que yo piense que es una hepatitis tipo A o tipo E, entonces esté pidiendo a cada rato enzimas hepáticas, esté pidiendo tal vez PCR, esté pidiendo tal vez una ecografía del hígado, y no necesariamente es en esa zona. Incluso podemos pensar en un embarazo ectópico, más causas extrañas, ¿no? Pueden hacer otro tipo de causas diferentes, o puede ser una colicitis que se relacione a un cólico biliar, tal vez hay asociado. Pues podemos pensar en muchas causas, incluso parasitaria, bacteriana. Ahí debemos intentar ver otro tipo de métodos, otro tipo de diagnósticos que se pueden plantear en ese punto. Entonces, ese tipo de aprendizaje inductivo tenemos que inculcarlo bastante. Entonces, hasta este punto sirve bastante proponer diagnósticos diferenciales. Eso es bacán. Ahora, lo que tenemos que proponer luego, ¿qué exámenes pedirías? Sería la siguiente pregunta. Y es cuando ya te pueden dar, tal vez te pueden soltar los siguientes datos, ¿no? Entonces te sueltan los demás datos y pides aminotransferasas, ¿no? Y en general te salen los resultados. Y chévere, ya diagnosticaste hepatitis tipo A. Lo importante de lo que acabo de decir es que este aprendizaje inductivo es un poco mejor que el deductivo para el aprendizaje clínico. Un tanto mejor, porque te ayuda a explorar diferentes ideas, porque partes de premisas, de diferentes signos, síntomas, a una conclusión concreta. O sea, sigues preguntando más, no te quedas encasillado en una sola cosa. Porque no siempre un paciente, con el diagnóstico que tú pienses el primero, vas a acertar con el primero. Puedes pecar de ese sesgo de conocimiento, ¿ok? De ese sesgo de confirmación. Entonces, es por eso que el aprendizaje hipotético deductivo, que es lo que siempre nos acostumbramos, es algo muy común, que siempre lo van a ver en la clínica, que te digas, no, para mí esto es insuficiencia cardíaca, y sigo buscando insuficiencia cardíaca, y esto me sale que sí, esto no, esto sí, creo que sí es, entonces vas a estar encasillado solamente en eso, no puedes hacer esa práctica, tienes que pensar en las diferentes causas y acostumbrarte a tener diferentes propuestas, diferentes teorías. Esto te va a dar un mejor panorama del asunto, ¿no? Y si es que por ahí alguien comete algún tipo de sesgo. Y eso es lo que suele pasar bastante, ¿no? En la clínica, incluso en los hospitales, me voy a dar cuenta bastante de eso, que los pacientes a veces lo diagnostican mal. Uno lo diagnostica y están rebuscando la historia, y es porque a veces pecamos de sesgarnos con una sola hipótesis o pocas hipótesis y no más de la que deberíamos acostumbrarnos a pensar. Debemos acostumbrarnos a pensar hasta en 20 diagnósticos diferenciales. Es lo que muchas veces van a escuchar en el mismo hospital. Muchos doctores van a pedir al menos una gran cantidad y que sepan sustentar, claro, tienen que sustentar. ¿Por qué? Ahora, por ejemplo, las limitaciones que puede tener un aprendizaje hipotético deductivo. Hay que ponerle un ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca tipo leve. Obviamente, si es una enfermedad leve, es muy difícil de diagnosticar. Entonces, resulta complejo confirmar esta enfermedad. Pero yo no parto de que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, sino yo pienso, mi primera hipótesis, puede tener insuficiencia cardíaca. Puede ser alguna enfermedad pulmonar que esté sobrepuesta ahí. O puede que sea la enfermedad pulmonar la que esté causando esta comorbilidad o este problema en el paciente. Entonces, tengo que ir analizando, ¿no? Entonces, de esto partimos, de una incertidumbre de no saber y a la que tenemos que acostumbrarnos. Muchas veces pecamos de querer salir de la incertidumbre, de no saber, a intentar proponer una teoría y con esa teoría encasillamos. Y eso debemos evitar.
Entonces tienes que hacer una buena recopilación de signos y síntomas para descartar todas tus posibilidades. Ese tipo de aprendizaje adaptativo es el que se debe hacer en la práctica clínica. Es una investigación inicial que debemos realizar. Entonces al final vas a poder construir un mejor diagnóstico. Entonces tienes que partir desde algo inicial e hipotetizar y sacar conclusiones y seguir actualizando tu información. Ese tipo de pensamiento se llama bayesiano. Hagamos algunos ejemplos. Ok, es una forma de tomar decisiones y predecir con probabilidad, porque recuerda que la medicina es probabilística. No tenemos todo a ciencia cierta certero. No hay un 100% de probabilidad de que algo ocurra en la medicina. Puede haber algún tipo de probabilidad, 99%, 98%. Y es lo que siempre hay. No hay 100% siempre. Entonces, es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, observación. Primero están nuestras creencias principales al observar un paciente. Luego análisis a priori, son análisis antes de obtener algún tipo de información adicional a la que ya tenemos, ¿ok? Y luego vamos a una actualización, o sea, a posteriori, de lo que vamos a obtener de ese paciente y luego vamos a poder concluir. Y hagamos un ejemplo. Por ejemplo, si esperas a una persona, una amiga, que suele llegarte puntual, pero a veces se retrasa, ¿no? O sea, puedes asignar una alta probabilidad de que llegue a tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si esta amiga te dice, no, durante una llamada 10 minutos antes de llegar, por ejemplo, te dice, estoy atrapada en el tráfico, no creo que pueda llegar tal vez temprano, no estoy totalmente certera de que puede llegar a pasar eso, que puede llegar temprano. Entonces, tú lo primero que vas a pensar, ya no creo que va a llegar temprano, pues creo que va a llegar tarde. A pesar que me diga que tal vez pueda llegar temprano, puede llegar tarde. Entonces, ahí cambia tu idea. Entonces, esa es la idea con el pensamiento. Otro ejemplo. Si encontramos un jardín destruido, con huellas de patas enormes, la primera conclusión que sacamos, habría un animal grande, pesado, y cuál fue el responsable del asunto. O si compras en una tienda online y has tenido buenas experiencias, entonces tu primera afirmación o tu primera hipótesis que tendrías es que mi siguiente compra es muy fiable, ¿no? Tengo la confianza de poder comprar si es que voy a hacer otra compra, ¿no? O una compra inicial que voy a hacer en esa tienda, además de la que hice. Entonces, eso va a ser muy importante. Bien, ese tipo de pensamiento adaptativo, ese pensamiento bayesiano al cual debemos acostumbrarnos. Que ya tiene un ejemplo más o menos, ¿no? ¿Qué pasaría si en el anterior caso nos saliera la alanina aminotransferasa, ¿ok? Las enzimas hepáticas negativas, o sea, normal, en rango normal. Entonces ahí se va la hipótesis de hepatitis vírica y proponemos más. Entonces, es así como funciona, es un pensamiento adaptativo. No siempre va a suceder lo que primero pensemos, tenemos que acostumbrarnos así, estar hipotetizando, no es esto, y luego esto, y así, escalando de poco a poco. Tienes que adaptarte durante el pensamiento clínico, es lo más importante. Entonces, primero hay una evaluación inicial, ¿no? Entonces, empezamos, ¿hay una alta incidencia en la de hepatitis A? Puede haber, ¿no? Como diarrea de viajero también. Síntomas, fiebre, náuseas, alcoholia, coluria. Puedo pensar por ahí. Entonces, hay una alta sospecha diagnóstica, pero no puedo afirmar nada todavía. Tengo que actualizarlo y para ello pido exámenes. Y si me saliera negativo, pues no lo puedo confirmar. Pero si me sale positivo, como en este caso, lo confirmo. Y después de eso, ¿qué más puedo hacer? Además del caso clínico que me dieron, suficiente con todo eso, puedo pedir más cosas. ¿Qué más requiero? Requiero un tratamiento, requiero mayor confirmación con serología, vigilancia en el paciente. Esas cosas son importantes para poder hacer un buen diagnóstico clínico. Exacto, importante. Entonces, eso es lo más importante en cuanto al pensamiento clínico. No hay que sesgarnos mucho, como le decía, con una sola teoría o unas poquitas cuantas teorías. Tenemos que acostumbrarnos a tener un espacio mental bastante alto. Es una práctica constante y, como se dan cuenta, requiere de bastante esfuerzo y también bastante creatividad. Es un arte totalmente el aprendizaje y va a depender de cada uno y que es consciente de esto. Ahora sigamos. Tenemos también los famosos cuestionarios. Se van a acostumbrar bastante a banquear durante clínicas. Eso se van a dar cuenta bastante. Resuelven bastante cuestionarios, siempre hay exámenes, exámenes finales, exámenes de módulos, lo cual siempre es al final de cada módulo, ¿no? Lo que van a ver recurrentemente. Pero a veces, no todos los MEDs, a menos que yo he tenido medicinas internas y los cursos que lleva también de clínica en general, han tenido post-test o pre-test. Unos sí, que es medicina 4, pero además no han tenido, si no me recuerdo, no han tenido tantos. Han tenido también elaboración de mapas mentales, pero no ha habido tanto énfasis en buscar, ¿no? Este tipo de aprendizaje basado en cuestionarios, que es muy importante, ojo. El banquear es muy importante. Bien. Entonces, más o menos, ¿cómo va? Hay varios estudios que proponen que hacer test, bien, o sea, personas que están estudiando, para algún tipo de diseño o un examen, entonces, es mejor hacer un test inicial siempre, o un quiz, ¿no? Para poder evaluar cómo va la persona, en lugar de hacer un control del estudio.
¿Cómo es ese control? Exactamente lo que menciona el artículo es que muchas veces te dejan hacer mapas conceptuales, toma de notas, resúmenes, que no siempre sirven del todo. Y lo que mejor te da un mejor aprendizaje y te da también una retroalimentación, un feedback para poder saber, de verdad, esto lo he aprendido bien, otra vez me falta más conocimiento, otra vez en este libro no estaba todo lo que aprendí, en esta clase no estaba todo y tenía que buscar un poco más, o buscar en los banqueos en o buscar un poco más en dónde puedo encontrar cierta información, es lo importante. Lo otro, chicos, es el diseño siempre con un quiz y un control. O sea, siempre se tiene que hacer ambos, ¿no? Durante las clases. O sea, cada clase lo importante es que cada uno sea consciente que lo haga recurrentemente. Por ejemplo, si hacemos un test al comienzo y luego al final, no es tan conveniente a comparación de esta clase, este salón B, el cual tomó clases desde la primera, tomó desde ahí un quiz hasta la última, y tuvo al final otro examen al final del semestre. Entonces, siempre es más conveniente realizar quizzes semanales o después de cada clase, cada tema, como quieran hacerlo. De preferencia después de cada tema, para que ustedes mismos hagan una retroalimentación de lo que de verdad están aprendiendo. No esperan al último hacer un final test o un repaso final de todo, porque no va a ser de todo satisfactorio para el aprendizaje. Ojo, tal vez para la nota te sirva. Y obviamente sí, todos hacemos un banqueo final para un examen de mañana, por ejemplo. Es importante hacer el banqueo, claro que sí, para una mejor nota y acertar con las claves, o al menos con la mayor cantidad de claves positivas, ¿no? Para tener al menos una nota muy elevada. Pero lo más importante es el aprendizaje, antes que una nota. Entonces, esa constante práctica es importante. Y los quizzes a veces no están tan bien, no les dan mucha relevancia en el aprendizaje, pero sí es importante semanalmente o al menos después de cada tema realizarlo, en lugar de algún tipo de mapa conceptual o algún tipo de resumen. Bien. Ejemplos de preguntas que podrían hacer, por ejemplo, el caso que he visto, por ejemplo, un paciente diferente, ¿no? Que también tenga las enzimas hepáticas elevadas, entonces pueden empezar en hepatitis vírica como primera opción, ¿no? Podrían hacer ese tipo de esquema y abajo su sustento, ¿no? Y así. Y la cosa es que puedan ir repasando constantemente. Y así. Otro paciente de 25 años también con las aminotransferasas altas y te dicen, ¿qué bilirrubina estaría alta? En este ejemplo, por ejemplo, cuando se destruye a nivel hepático, la bilirrubina que usualmente suele elevarse es la directa en un comienzo, pero luego cuando la hepatitis ya no es tan aguda, o sea, la hepatitis vírica ya no es aguda, se vuelve más crónica, entonces ahí sí podríamos pensar en un proceso de bilirrubina indirecta alta, pero en este caso la directa sería alta, solamente porque el hepatocito está fresco y lo está destruyendo, entonces todavía se conjuga por ahí algunas bilirrubinas, por eso que la conjugada ya está lista, es decir, la directa, ¿no? Y la indirecta todavía, bueno, no hay mucha indirecta, ¿no? A comparación directa que se está soltando. Otro importante ejemplo que tenemos que hacer, además de lo que hemos mencionado, es un aprendizaje basado en insights. Es decir, en dejar que el conocimiento se incube. No ¿cómo podría decirlo? Estar ahí constantemente o estacionándote, ¿no? En un conocimiento el cual a veces no del todo te va a ayudar, o sea, no del todo te va a ayudar estar 2 horas, por ejemplo, estudiando algo, que estudiar 10 minutos y después de acá una hora estudiar otros 10 minutos y de acá una hora después otros 10 minutos y así. No sirve de todo estudiar algo 2 horas, o sea, recurrentemente estar ahí 2 horas, 2 horas, repitiendo, repitiendo. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de procesos que te desarrollamos en el cerebro, tanto en el hemisferio izquierdo como derecho. Entonces, en el hemisferio izquierdo tenemos el aprendizaje consciente, que es el aprendizaje que nosotros todos tenemos, ¿no? O sea, todos ponemos siempre reglas básicas, ¿no? Para nuestro aprendizaje, ¿no? Hacemos esquemas, hacemos algún tipo de proceso, no sé, hacemos resúmenes a mano, o tipean, o como quieran hacer su tipo de razonamiento basado en sus reglas, ¿no? Porque al final es eso. Entonces, ese tipo de aprendizaje es consciente, todos lo realizamos. O sea, esa es una explicitación, ¿bien? De lo que estamos haciendo. Pero también tenemos un tipo de aprendizaje implícito, que se llama implicitación, por eso, que es inconsciente. Y es por eso que siempre se prefiere dejar un intervalo de tiempo, un tiempo de relajo. Ahí vamos a ver el sustento porque hay speed repetition, porque hay active recall, ¿ok? Luego lo vamos a mencionar. El cual es un tipo de aprendizaje inconsciente. El proceso sigue ocupando, sigue por ahí haciendo procesos asociativos, principalmente asociativos, y eso es lo más importante de lo que vas aprendiendo, pero tú no eres consciente de ello. Es por eso que siempre es bueno, después de media hora de estudio o 25 minutos, que es, bueno, un tiempo de atención bastante importante para un solo tema, cambiar de tema es lo más importante.
¿Por qué? Porque nuestro cerebro, durante esos otros 25 minutos de descanso, o que hagamos otra tarea, o aprendemos otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ahorita aprendo 25 minutos de insuficiencia cardíaca, y luego 25 minutos de EPO, y así, 25 minutos, no sé, de pancreatitis, y 25 minutos después de algún tipo de infarto cerebral. Entonces, así, puedo seguir haciendo así, varios insights constantemente. Entonces, esa es la idea, porque nuestro proceso va a seguir asociando indirectamente y luego después, no sé, de 4 repeticiones, o sea, de 4 pasadas, vuelvas otra vez el mismo tema en un comienzo, me voy a dar cuenta que mi cerebro asoció más ideas, asoció más conceptos y también voy a poseer una reflexión de lo que de verdad he aprendido. Porque no todo lo que entra al cerebro, o sea, no todo lo que es información vamos a poder retener, ¿no? Obviamente cierta parte, y vas a tener que hacer bastantes ejemplos constantemente. Es por eso de ahí se sustenta el speed repetition y el active recall y la curva del olvido, que siempre está presente, no hay que olvidar eso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es un ejemplo de insight? Para que más o menos me entiendan lo que de verdad debemos lograr como aprendizaje. A ver, ¿quién ha aprendido o tal vez a nadar, o a conducir un auto, o a andar en bicicleta, o a patinar? Diferentes actividades, ¿no? Que son una serie de reglas que debemos hacer, ¿no? O sea, debes equilibrarte, debes más o menos hacer ciertos movimientos. Entonces, eso es un tipo de aprendizaje explícito, ¿no? Que tú eres consciente que tienes que hacer esto, esto. Pero va a llegar el punto en el cual ya no eres tan consciente, ¿no? Por ejemplo, te dicen, después de un año que aprendiste a manejar bicicleta, ve a comprar de acá, no sé, 2 cuadras. O va al supermercado con tu bicicleta y condúcelo. O ve con tu carro a conducir, no sé, hasta la playa, más o menos. Algo así. O llevando de paseo, algo así. Entonces, la idea es eso, que al final un aprendizaje debería ser implícito. O sea, no deberíamos ser conscientes del todo, obviamente, de que algo ya lo hemos aprendido. Por ejemplo, cuando estás manejando bicicleta, ¿no? Acostumbrarte a frenar, ¿no? Entonces, ya sabes más o menos cómo frenar, cómo es la técnica, o a equilibrarte, ¿no? Ya no eres tan consciente de equilibrarte si ya aprendiste hace un año, ¿no? Entonces, esa es la idea de nuestro aprendizaje inconsciente, implícito, que ya es algo que ya de por sí ya lo has aprendido. Obviamente no todo te va a quedar. Es por eso que es importante la curva del olvido. Evitar el olvido. Entonces, el insight al final te va a ayudar a evitar el olvido. Entonces, tienes que hacer una preparación. ¿Medicina interna cómo? Bueno, buscar epidemiología, patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico diferenciales, prevención, tratamiento, etc. Hay un montón de cosas que podemos buscar. Eso vas a incubar, obviamente, en tu mente, ¿no? Mientras vas estudiando y luego lo vuelves a ver, va a haber ciertas conexiones, ¿no? Que todavía tal vez no tengas una solución, ¿no? Digas tal vez, ah, mira, esto de acá no lo aprendí bien, tratamiento no lo aprendí bien, epidemiología no tanto. Pero cuando lo vuelves a retomar después de un tiempo, empiezas a hacer más conexiones, empiezas a hacer insights. Y es cuando diferentes áreas de lo que has aprendido vas a poder integrar. Y al final vas a tener un aprendizaje bastante importante, bastante profundo e implícito que no has hecho, es indirecto. Entonces, ese es el tipo de aprendizaje que debemos desarrollar, un aprendizaje implícito, que no debemos estar entascados, o sea, estancados ahí en un aprendizaje en 2 horas o 3 horas con un tema que tal vez no lo entiendes ahí mismo. Y después, o no la memorizas al toque, ¿no? O sea, yo quiero memorizar, no sé, todos los criterios mayores y menores de insuficiencia cardíaca, o quiero memorizar por ahí algunos, no sé, algún teorema en general, alguna trigada que no me recuerdo bien, o una pentada, no sé, algo así, y no te recuerdo de todo bien. Entonces, lo mejor que podría hacer es hacer insights. Durante 10 minutos te vas a aprenderte algo chiquito, luego después de un tiempo, otra vez 10 minutos, y lo vuelves a repetir así, y vas a un aprendizaje más significativo que el que estar 40 minutos tal vez ahí pues, constantemente repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y de ahí, después de una semana, otra vez lo quieres volver a repasar y te das cuenta que no has aprendido del todo. Entonces, eso es lo importante. Ahora, ejemplos de más o menos cómo hacer esto o cómo se debería hacer. Entonces, por ejemplo, después de una lección, o sea, solamente tienes tu clase, ¿no? Por ejemplo, tenemos una clase de 1 hora, imagínate. Termina tu clase, ok. Y luego de eso, bueno, me voy a mi break, ¿no? O sea, a por ahí hacer algo diferente, ¿no? A lo que ya hice, obviamente, ¿no? Ya estudié. Entonces, ese break que te tomas es un momento para dejar un espacio y olvidarte de lo que has hecho. Obviamente tu cerebro no. Hay un hemisferio que por ahí sigue trabajando. Y luego cuando vuelves a repasar y haces un review, ¿ok? Haces un resumen, haces un repaso de todo lo que más o menos has aprendido, te das cuenta de lo que de verdad has aprendido y retenido y empiezas a hacer insights, empiezas a hacer asociación de conocimiento. Y eso es lo que debemos lograr. Es lo más importante. Y no quedarnos estancados en la incertidumbre, ¿no? De que muchas veces queremos decir el porqué de algo, o cómo es la fisiopatología, o no entiendo por qué es eso. A veces no es del todo bueno entascarse o quedar ahí estancado con un conocimiento. Debemos de estar constantemente haciendo diferentes tipos de insight hasta lograr un aprendizaje muy significativo.
El otro es escribir, ¿no? Y repasar, ¿no? Y chequearlo de verdad lo que hemos aprendido después de un tiempo, ¿no? O sea, siempre después de que estés ahí repasando, haciendo tu resumen, a ver, ¿qué tal? Yo hice 10 minutos de resumen de este tema, bacán. A ver, en una hoja en blanco voy a verificar si qué de verdad he retenido durante esos 10 minutos o 15 minutos de aprendizaje. Y me doy cuenta, he retenido creo que el 40% del tema, algo chiquito, entonces no es mucho, ¿no? Entonces chequeas qué tanto vas interaccionando el conocimiento y de verdad que estás aprendiendo. ¿Ok? Esa práctica es importante. Y luego está la práctica de elaboración de ideas. O sea, ¿qué tanto vas elaborando ideas? O sea, por ejemplo, estudiamos un tema, no sé, con tu compañero ahorita, ¿no? En equipo. O sea, entonces, más o menos van haciendo ideas y luego comparten sus ideas, ¿no? Para mí, ese tema, tal vez de esa manera lo organizo bien chévere. Mira, para mí lo organizo así, yo lo aprendí de esta manera. Entonces van integrando conocimiento y ahí empiezan las ideas, ¿no? Tal vez esta manera es mejor y así van haciendo esquemas mentales, que muchas veces va a servir esto. Y luego está el hacer ejemplos. Siempre es bueno hacer ejemplos. ¿Por qué? Porque no todo lo abstracto es bueno. La teoría es muy importante, claro que sí, pero quedamos en la teoría y no hacer ejemplos concretos, vamos a aplicar de creernos sabiendo o creernos lo que ya sabemos toda la teoría, y si no haces algo de ejemplo, algo más concreto, vamos a aplicar en ello. Entonces, debemos hacer que el aprendizaje concreto sea más significativo que el aprendizaje teórico abstracto. Recordemos que lo abstracto no es tan significativo para el cuerpo, lo mental, ¿ok? Para la mente, es algo que pueda palpar, algo que pueda testear, algo que pueda probar, algo que pueda ver con los sentidos, ¿no? Que pueda crear. Pero si no le das un impulso a la mente, no le das significancia a lo que te aprendiendo, entonces se pierde todo. Entonces, por eso el aprendizaje concreto es importante. Hacer algo como un resumen muy conceptual que sea importante. Y luego está el aprendizaje dual, ¿no? Con códigos. Esto yo bastante lo usaba, ¿no? Con colores, lo usaba bastante con imágenes. A mí me gustaba, yo soy fan de usar el Nether, incluso en medicina interna. No para anatomía, ojo. Netters, quienes conocen sabrán que hay Nether de medicina interna. Hay varios esquemas bonitos por ahí que pueden usarlos. Luego le voy a mostrar unos cuantos. Donde se ven imágenes, ¿no? O sea, el aprendizaje del proceso no verbal también es importante. Tenemos que hacer códigos, tenemos que hacer un proceso de codificación para un aprendizaje significativo. Recuerden que un aprendizaje se basa en codificación. Y si no hacemos esa codificación con diferentes procesos no verbales, además de los verbales, que ya están de por sí, ¿no? Lo que escuchamos, lo que por ahí, pues, escribimos o leemos, entonces vamos a aplicar de como que no hay una integración, una conexión, como le dije antes, con algo más concreto, que al cerebro le gusta más eso, ¿no? Sacar deducciones. Y el otro es el aprendizaje dual o códigos, ¿no? O sea, integrarlo de diferentes formas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo ahorita un tema lo aprendo desde la epidemiología o lo quiero sacar desde la definición o lo quiero sacar desde la fisiopatología o desde sus signos y síntomas, ¿no? Empiezo a estudiarlo, luego me hice un tratamiento y así. Entonces lo diferencias en diferente orden, ¿no? O sea, lo vas a hacer un aprendizaje más significativo si es que los tópicos de un tema lo ves en diferente orden y al final vas a tener una sesión de estudio mucho más integrada. O sea, la idea de hacer tópicos de un solo tema en diferentes órdenes va a hacer que al final todo se integre mejor. O sea, es como hacer una mezcolanza, ¿no? Es como cuando te dicen, ¿no? Haz el abecedario en orden, ¿no? A, B, C, D. Ahora hazlo al revés, ¿no? A, D, D, Z, Y, W. Lo que me estoy equivocando. Pero más o menos es el orden, ¿no? Que hay que seguir, ¿no? O sea, un aprendizaje en desorden. No tener un orden con todo, porque no todo es parametrado. Entonces, eso también va a tener mayor fluidez. Y es lo que hay que lograr, una fluidez de conocimiento, es importante. Ejemplos de esquemas más o menos como deben realizar. De este tipo sería muy interesante que lo puedan realizar, ¿no? Hay varios ejemplos de este tipo de esquema en inglés. En inglés recomiendo buscar bastantes esquemas. Este esquema, por ejemplo, en inglés es muy bonito, ¿no? Yo recomiendo a todos que hagan su esquema de ahora en adelante de esta manera. O si pueden en español, no sé que no saben inglés, ¿no? Para que lo puedan hacer su resumen, ¿no? Completo un tema y así puedan ir repasando constantemente, ¿no? O sea, al final, un resumen es bueno, sí, porque no voy a poder acordarme todo el Carrison, Carreras, que son libros de medicina interna, o el de semiología, ¿no? En general, cualquier libro que tengamos ahí en la mano de medicina interna, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta ello, de que tenemos que hacer resúmenes, tenemos que darnos cuenta si de verdad hemos aprendido nuestro resumen, que nuestro resumen también puede tener algún tipo de incógnitas, esquema mental chévere para nosotros indagar un poco más, ser chévere. Este es un ejemplo muy bonito de cómo podríamos hacer un esquema para la práctica clínica, ¿no? Con imágenes, con diferentes viñetas, con palabras claves, que es importante, para que el conocimiento no sea solamente lectura, ¿no? Porque la idea de leer un texto es aprender obviamente de cero, ¿no? Pero para poder repasar, yo no voy a usar un texto. Yo tengo que repasar con lo que yo he aprendido
Y muchas veces, no, como siempre les digo, no aprendemos todo, entonces tenemos que hacer sí o sí un resumen de lo que hemos aprendido, ¿no? Obviamente el resumen no va a ser perfecto. Un resumen virtual es mejor que uno físico, eso sí creo que entra a debate bastante cuál es mejor, pero lo importante es que puedan actualizar constantemente la información. Y a veces el resumen virtual sirve un poquito más para actualizar que un resumen físico, a veces para ese punto. Ya que recuerden que cuando van a entrar a clínicas, todo depende de guías, todo depende de ensayos clínicos, de artículos clínicos que van actualizándose constantemente. Entonces, lo que aprendí hoy, tal vez mañana, de cada un año, no sea igual. Los criterios de esta guía del año 2023 no van a ser igual de 2024, 2025. Entonces siempre tenemos que estar prestos a que también puede cambiar un poco. Por eso a veces, cuando yo recomiendo a veces que resumen sería mejor físico o virtual, yo prefiero en lo personal virtual porque sé que varias cosas cambian. En cierta parte del diagnóstico y en tratamiento también. Obviamente hay cosas que sí son absolutas y no van a cambiar para nada, pero otras cosas sí. Ejemplos también de imágenes, por ejemplo, acá está el Nether, ¿no? Típico de una imagen de infarto de burdo de miocardio, ¿no? Paciente que está saliendo a la nieve, o sea, a una temperatura helada, es un factor de riesgo para tener un IMA. El paciente ha salido de un restaurante, probablemente comida copiosa, toma alcohol, es una persona mayor, es varón, es un factor de riesgo y así, ¿no? Miren cómo de una imagen puedo sacar bastantes epidemiología, puedo sacar bastantes factores de riesgo, me doy cuenta del dolor precordial, ¿no? A nivel del tórax, que es típico, ¿no? De estos problemas, ¿no? Esa desesperación del paciente también que puede tener infarto de miocardio es típico, estos problemas que pueden por de un momento a otro. Entonces, es lo importante que tenemos que tener en cuenta con el aprendizaje también basado, no solamente en el lenguaje verbal, sino en el no verbal, porque eso va a dar un plus a tu aprendizaje y te va a hacer un mejor alumno de la clínica. Luego está la curva del olvido, ¿no? Que ya más o menos me entenderán, ¿no? El punto. Entonces, ahí ya más o menos sustenté del por qué hay que hacer un aprendizaje repetitivo, hay que aplicar Active Recall, Speed Repetition. Y es por ello, ¿no? Porque siempre va a haber un porcentaje que vamos a olvidar. No siempre todo se va a poder almacenar, ¿no? Siempre por ahí va a haber algo de dispersión que lo olvidemos. Y es normal. No es que todos seamos perfectos. Nadie es perfecto en esta vida. Así que es por ello que el aprendizaje siempre va a haber cierto grado de olvido. Siempre va a haber cierto grado de olvido. Lo importante es que al menos lo esencial, cierto porcentaje significativo, lo tenga. Eso va a hacer que mi próxima revisión, mi próximo resumen, sea mucho más sencillo. Sea muy sencillo mi aprendizaje próximo, ¿no? Y así, van a darse cuenta que van aprendiendo y cosas que tal vez no sabían en un inicio, ahora lo dominan a la perfección. Y así constantemente. Entonces, el Active Recall, el Speed Repetition, va en eso, ¿no? En hacer microaprendizajes en nuestro contenido, volver a recordar el tema con quizzes, repetir otra vez para que haya una mejor memoria a largo plazo del tema y retenerlo, repetir y aplicar, ¿no? En casos clínicos, practicar en quizzes otra vez y así, repeticiones constantemente. Es muy importante, ¿no? Aquí va de la mano el Active Recall con el Speed Repetition para hacer estos constantemente steps, ¿no? O pasos que debemos realizar siempre, ¿no? Y obviamente acá tal vez yo le agregaría la reflexión, una metacognición para poder saber de verdad estamos aprendiendo ese tema o no, qué falta tal vez, es lo importante. Y algo muy importante es concentrarnos, ¿no? Durante el aprendizaje debemos evitar caer en la incertidumbre, como dije anteriormente. Entonces, siempre debemos estar de la mano con retos. Siempre un aprendizaje debe ser con objetivos, con retos. Y evitar caer siempre en el aburrimiento, evitar caer en la ansiedad, porque eso nos va a quitar del punto esencial de flujo, el punto esencial de concentración que debemos tener, ¿no? Entonces, el famoso flow state o flujo o zona de concentración o zona de flujo es algo que debemos de construir al final con todo lo que hemos visto, es construir un espacio de nosotros para poder fluir nuestro conocimiento. Y esa es la idea, ¿no? Que al final nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje y nuestra práctica clínica, que es lo que queremos lograr al final, no sea en una incertidumbre. O sea, no sea como que tal vez aprendí bien, no aprendí bien, o caigo tal vez en un tipo de conocimiento o un sesgo de conocimiento y así, ¿no? Si no tenemos que tener un aprendizaje más fluido, ¿no? Es lo que tenemos que lograr, ¿no? Que nuestras tareas, que nuestra práctica clínica no sea aburrida, pero que tampoco sea muy ansiosa, ¿no? No es lo que queremos lograr esto. Tenemos que llegar a ese punto, lo cual va a tener un mejor ambiente laboral, vas a tener mejores resultados y vas a poder tener una mejor nota, ¿no? Y resaltar mucho más como estudiante. Eso es lo muy importante que debemos realizar, ¿no? Y bueno, chicos, para acabar la ponencia, quiero hacer una pregunta, ¿no?
¿Encuentran divertido o encuentran ustedes divertido el estudiar un proceso intrínsecamente valioso? Con esa pregunta quiero terminar la ponencia para la reflexión de todos ustedes. Y bueno, chicos, eso es todo por mi parte. Espero más o menos haberlos ayudado, haber dado algunos tips para la clínica que viene. Y les dejo el QR para un grupo de WhatsApp para los chicos de Medicina 1 que nos están empezando para darles algunos tips, algunas recomendaciones adicionales, las cuales han dado el día de hoy, para poder empezar su ciclo de manera idónea, ¿no? Ya que ya van a semiología junto a fármaco, ¿no? Tienen un reto bastante grande ahí los chicos nuevos que van a empezar semiología. Listo, chicos. Si hay dudas o preguntas, lo pueden dejar por el chat. No sé si están todos ahí. Voy a dejar a compartir. Sí, muchas gracias, Diego, por la ponencia. Creo que a todos nos ha parecido muy interesante, pero también quería pedirte si podrías resumir toda tu ponencia en una palabra para usarla como palabra clave en nuestro post-test. Sí, claro, ¿no? Bueno, una palabra clave sería aprendizaje. ¿Lo repito otra vez? Aprendizaje. La palabra clave. Ya. Listo, chicos. La palabra clave es aprendizaje. Ya les envié el link del post-test. Tienen 10 minutos para completarlo. Y si pudieran reaccionar, ah, porque voy a tomar una foto de evidencia de que han estado dentro de la reunión. A ver. A ver, en 3, 2, 1, ya. A ver, la siguiente. Listo, chicos. Tienen 10 minutos para culminar su post-test y nos estamos viendo dentro de 5 minutos para que realicen su examen final. Dejar una pregunta en el chat. Disculpen antes que me vaya. ¿Cómo pueden un estudiante desarrollar habilidades de liderazgo sin sentirse autoritario o imponerse en un equipo? Ok, ya, creo que esta pregunta es bastante importante. Bueno, para evitar sentirse tal vez autoritario, imponerse en un equipo es fortalecer tal vez el aprendizaje más atractivo, ¿no? Entre cada uno, ¿no? O sea, no tanto imponerse quién es mejor que otro, ¿no? Sino ver las habilidades de uno y ver las habilidades de otro. Entonces, esas habilidades que tiene cada uno, tal vez una sea mejor que la otra, así en ciertos temas. Entonces, lo que deberíamos de hacer es intentar imitar, intentar mm, ver el ejemplo de la otra persona y no tanto liderar un equipo, sino más bien ayudarse mutuamente. Entonces, si un aprendizaje tal vez yo lo aprendí de una manera y a esta persona le sirve mejor que a otra persona, entonces chévere, ¿no? Nos complementamos, esa es la idea, ¿no? Al final van a ver que en la práctica clínica el trabajo en equipo va a ser más complementario. Todos debemos complementarnos. Entonces, no es tanto como que haga liderazgo, va a haber tanto un tratamiento más vertical, sino debe ser más horizontal, ¿no? Incluso van a verlo eso más en el hospital, que va a haber tratos mucho más horizontal que a comparación tal vez de antaño. Pero es lo que debemos lograr, ¿no? Un aprendizaje entre todos. Esa es la idea, ¿no? Y eso es más que nada para evitar lograr tal vez ser autoritario, ¿no? O imponerse a un equipo, ¿no? Fomentar un aprendizaje, ¿no? Entre todos. Obviamente van a ser un líder, ¿no? Como siempre, ¿no? Siempre en todo lugar nace un líder, ¿no? Pero es algo que nace naturalmente, no algo que se impone. Ahora otra pregunta. Genial. Creo que